hacer proyectos que estuvieran enmarcados en una ciudad inteligente, lo que está necesitando el medio. Para lograr hacer esto, arrancamos de modelado de información de ciudad, o lo que conocemos como SIM, en donde esto es una imagen que se muestra ya que hay una maqueta tridimensional de la ciudad con toda la data asociada de catastro de todos esos predios, y que en tiempo real podemos tener toma de decisiones o tocar un predio y decir qué información nos arroja ese predio. No es lo mismo tener un SIC robusto a tener un SIM robusto. Cuando hablamos de SIM es SIC, datos, hechos humanos, información, análisis de esos datos, conocimiento, que vinculados forman una maqueta tridimensional, que no es una maqueta estática, sino es una maqueta que en tiempo real nos permite tomar decisiones, hacer consultas y hacer análisis de predictibilidad, que es lo que hoy la Revolución 4.0 está buscando, estar conectados y en tiempo real poder tomar decisiones. Entonces acá estamos enmarcados en lo que es el SIM, que lo que busca es la digitalización de la planificación urbana, generando visualizaciones de datos urbanos. O sea, hoy normalmente en la mayoría de municipios se toman decisiones de planificación urbana con expertos urbanistas. No estoy diciendo que sea mal el procedimiento, porque hay expertos que asesoran esos municipios, pero esos expertos con todo este tipo de herramientas podrán tener mejores tomas de decisiones a la hora de desarrollar un proyecto urbano. Modelos asociados al Big Data, o sea, a la toma de datos. No es lo mismo yo tocar un predio en 2D, a ver ese predio en 3 dimensiones cómo está enmarcado, con la topografía, con el tema ambiental, con el tema predial, con las alturas de ese entorno, con las problemáticas de las quebradas, para poder tener una toma de decisiones y no simplemente visitar el lugar, sino tener el lugar en tiempo real en un modelo fiel que se vuelve en un gemelo digital de esa realidad. Y finalmente tenemos la base de generación de gemelos digitales para la planificación, en donde generamos ese gemelo en el cual podemos hacer pruebas y mirar cuál es la mejor intervención o cuál es la mejor alternativa de proyecto antes de casarnos con un proyecto definitivo. Y esto ha permitido minimizar ese riesgo de intervenciones y lograr hacer proyectos exitosos en tiempo y costo. Es clave cuando hablamos de SIM que hay 3 escalas de modelamiento, que son la escala micro de proyecto. Cuando hablamos de escala micro de proyecto estamos hablando ya del edificio o una unidad de actuación. Cuando hablamos de un plan parcial, en este caso, esta es una unidad de un plan parcial de Naranjal, en donde desarrollamos a través de diferentes estrategias, que lo hablaremos más adelante, proyectos para poder tener optimización de modelos en altura, con data asociada a través de pilas de Dynamo, que nos permiten tomar decisiones rápidas en cuál sería la mejor cabida de un proyecto y cuál sería su mejor rendimiento económico en términos de usos, si es vivienda, si es comercio, si es un zócalo urbano, esto que impactará en un proyecto en la toma de decisiones. En la escala media miramos ya proyectos de escala a una, no escala de ciudad, pero no a una escala micro de proyectos, sino por ejemplo, este es el proyecto de Unidos por el Agua, que abarcaba alrededor de 10 comunas, y estas comunas tenían diferentes unidades de actuación, lo que denominábamos MIB, Mejoramiento Integral de Barrios. Esas mejoramiento integral de barrios son pequeñas lupas de diferentes zonas de proyectos a las cuales se hace en una escala mucho más detallada de intervención, pero sin perder esa globalidad en un modelo digital que nos permita superponer las diferentes capas o variables de un SIC, como son retiros de quebradas, zonas inestables de expansión, suelos de expansión, problemas de deforestación, problemas de viviendas de invasión, tipos de usos de vivienda, para hacer una toma de una planificación urbana o una decisión mucho más acertada. Y la escala macro de ciudades, cuando ya miramos, como su palabra lo dice, un proyecto que impacte la totalidad de la ciudad, y en este caso estamos mostrando imágenes de proyectos del corredor de la 80 o proyectos de vialidad o proyectos de densificación del centro, en donde se hacen análisis de qué pasa o qué pasaría si, cuando hablamos de predictibilidad, si hacemos un corredor multimodal, cuántos predios habría que comprar, eso qué vale. Y esa toma de decisiones o esas posibilidades de tener un gemelo digital en donde podamos hacer todo ese tipo de análisis antes de tomar una decisión, pues ha generado ahorros y ha generado una mayor credibilidad en el gobierno, porque no se plantean estrategias o se vende lo que denominamos humo de cosas, de proyectos que verdaderamente después a lo largo de la administración no se pueden hacer porque eran inviables. Entonces esto nos permite hacer un análisis previo antes de hacer el proyecto. Después entramos con el BIM, que muchos ya de ustedes lo conocen, ya no es
una moda, sino que ya para mí no es una opción, ya hay que meternos a estas nuevas corrientes de metodología de trabajo, en donde aparece el Business Information Modeling, que es la digitalización de la construcción, parametrización y generación de datos constructivos, o sea, es hacer un modelo virtual con datos, buscando una eficiencia de la coordinación técnica para tener mucho mayor asertividad y minimizar el riesgo a la hora de ejecutar esos proyectos. Tener modelos colaborativos centralizados con flujos bidireccionales en tiempo real no ha sido fácil, porque en la empresa de desarrollo urbano tenemos un equipo de diseño interno, pero tenemos todo lo técnico externo, pero a partir de la generación de protocolos, de documentos, de compartir plantillas de trabajo, pues se ha venido cerrando esa brecha y se ha venido logrando que esos proveedores o contratistas externos adquieran un buen nivel para poder obtener buenos resultados de trabajo. La conectividad online en tiempo real de los equipos de trabajo es clave y estratégica, y el tema de las nubes de puntos o modelos digitales de superficie, pues han permitido, sobre todo en esta administración, generar mucho mayor confiabilidad. Cuando hablamos de una topografía, no es lo mismo una topografía para desarrollar un edificio que una topografía para desarrollar espacio público, donde el espacio público se vuelve clave y estratégico y tiene que ser mucho más preciso a la hora de intervenir. Entonces, todo este tipo de modelos digitales de superficie, nubes de puntos, han permitido tener una mayor precisión en esos levantamientos. Como todos lo saben, el Building Information Modeling ya es el trabajo donde aparecen todos los actores, el propietario, el arquitecto, el ingeniero, el estructural, los técnicos de instalaciones, el constructor, en torno a un modelo digital de proyecto. Y aparece en toda la etapa de los flujos de trabajo, desde la idea de conceptualización o diseño inicial, pasando por el diseño ya afinado hasta llegar a un anteproyecto, sacar toda la documentación o planos de ese modelo, tener un tema de la construcción y finalmente llegar al mantenimiento. A hoy con certeza podemos decir que estamos en la etapa 4, en la construcción de un proyecto, y que hemos venido elaborando todo este flujo de trabajo con diferentes proyectos, y podemos decir que ya estamos modelando un modelo as-built de un proyecto constructivo real que es Ciudadela Universitaria Occidente. Y esperamos llegar a un tema de mantenimiento de operaciones posteriormente a futuro. Es clave entender que la industrialización de la construcción ha llevado al BIM a convertirse en el tema de lo que hacíamos en la industria automotriz. O sea, hay un prototipo de ensayo-error de un vehículo, y después de testear todas las partes de ese vehículo sale una producción en serie para una fabricación mucho más tranquila y acertada. En el tema del BIM, pues esto no pasaba, sino que lo que pasaba era un flujo de trabajo actual convencional. En una empresa que no implemente BIM, esto es un esquema de una idea que lo mirábamos, que pasaba en la empresa de desarrollo urbano Edu en su momento, y que es mucho tema similar que puede pasar en algunas de las mayorías de las empresas que no estén trabajando hoy con este tipo de metodologías, y es que se desarrollaba una idea básica en SketchUp, después se pasaba a unos planos 2D CAD, de esa idea básica, después sacan los detalles constructivos en CAD también para mejorar la afinación de construcción de ese proceso, después se pasaban a unos render en SketchUp y V-Ray, una animación en 3D Max y finalmente unos presupuestos manuales. Pero como podrán ver el gráfico, esto no es bidireccional. Si yo cambio algo en la idea básica de ese modelo de SketchUp, pues los planos no se me van a actualizar, los detalles constructivos no se me van a actualizar, los renders no se me van a actualizar, los videos no se me van a actualizar y el presupuesto tampoco. Un segundo. ¿Esto qué ha traído? ¿Qué problemas ha traído? Trabajo aislado, cambios 2D no paramétricos, planos inconexos 2D, no hay un flujo de trabajo coordinado, detección de interferencias con herramientas 2D bidimensionales y cantidades de presupuesto manual. Todo este tipo de problemas lo que afronta es cómo poder desarrollar todas estas problemáticas sin que impacten la empresa, sino que busquen un flujo de trabajo coordinado. Hoy lo que se busca es, tenemos un diseño modelo BIM, en este caso es una imagen de Ciudadela Universitaria Occidente del modelo tridimensional. Lo que no está en el modelo BIM no se construye, y posteriormente vemos la obra, que es lo que hemos construido virtualmente con el modelo BIM, lo tenemos que construir en la realidad. Entonces, si ustedes ven,
coincide o se ve muy similar a esa realidad de ese modelo, que es lo que se busca en un proceso de implementación de un modelo bien ajustado o de un modelo bien optimizado. Y entramos a el panorama de lo que hemos denominado derribando mitos en torno al BIM y al SIM. ¿Por qué lo titulamos así? Porque hay siempre muchos tabús de que en BIM y SIM no se pueden hacer muchas cosas, y más aún en una entidad pública donde surgen ciertas preguntas que no es tan fácil, diría yo, no es la palabra fácil. En una empresa privada de pronto es un poquito más óptimo hacer ese proceso, porque en una empresa pública dependemos de muchos factores externos. Y arrancamos con el primer mito. BIM y SIM no pueden ser aplicados en el sector público, en una empresa pública. Y aparece este proyecto Unidos por el Agua MIP, donde teníamos viviendas precarias, viviendas en condiciones de calidad de vida con muy baja calidad, ocupación informal del territorio en ladera y ocupación de zonas de alto riesgo de estas viviendas. Teníamos que abordar o solucionar esta problemática para hacer un desarrollo de vivienda de interés social y de un proyecto urbano integral con espacio público que mejorara las condiciones de habitabilidad de estas personas. Y todo lo logramos hacer a través de una planificación urbana y una arquitectura bajo las metodologías BIM y SIM, que cogieron esa comuna, montamos un gemelo digital para entender las problemáticas y redensificamos directamente en el mismo lugar de intervención con edificios de vivienda de interés social que tejían o cosían esas comunidades con proyectos urbanos integrales, logrando hacer que ese edificio no simplemente fuera un edificio aislado, sino montándolo con todo el rigor constructivo de todas las redes técnicas en BIM, toda la arquitectura, la estructura y el espacio público también, para poder hacer ese desarrollo de proyectos. Tan es así que demostramos que sí se puede hacer este tipo de proyectos en una entidad pública que es reconocido en los AEC Challenge del 2018 como un premio importante y en el cual somos escogidos como ganadores. Un segundo, por favor. Pero no me la mandaste el correo. Listo. Tenemos acá entonces que hacer BIM y SIM en una entidad pública es posible y es reconocido a nivel internacional en los AEC Challenge 2018. Aparece el mito 2, modelar grandes superficies con BIM y SIM no es posible. Nos damos cuenta que esto sí se logra a través de la implementación de metodologías SIM, donde, como podrán ver, esto es un territorio que es un área extensa del proyecto de Unidos por el Agua, donde aparece todo el tema de diferentes proyectos, unidades de vía articulada, proyectos de equipamientos, está el tema del metrocable. Hay una cantidad de proyectos que han aparecido en los diferentes cuatrienios de las diferentes administraciones que han buscado un objetivo común, es mejorar las condiciones de calidad de vida de estas personas que se encuentran allí. Y aquí se muestra un video de lo que busca es mirar las condiciones reales de lo que pasa en esa comunidad y tener un modelo digital. A ver, la parte superior es la realidad y la parte inferior es este modelo digital que muestra realmente en esa zona modelo datos, de tener una toma de decisión más precisa, además de visitar. Tenemos ese gemelo digital que muestra exactamente lo que está pasando en el territorio. Muy bien. Lograr entender esto sin tener un gemelo digital era difícil. Aparece el mito 3, que es realizar prefactibilidad inmobiliaria con BIM y SIM no es posible. Y logramos romper ese mito en el sentido de que tenemos en la empresa de desarrollo urbano un área de operación urbana inmobiliaria y desarrollamos a través del equipo de trabajo una pila de Dynamo en donde vinculábamos el modelo
de las masas de Revit, y en tiempo real podíamos tomar decisiones de alternativas de cambio de uso, cambio de altura, vinculando sobre todo toda la data del POT y de la normativa, que es clave. Hoy, antes en la empresa lo hacían a través de una macro Excel, pero esa macro Excel, cuando vos vas de un inversionista a negociar y le mostrar simplemente una macro de números, pues el poder de negociación para un inversionista que no es 100% técnico, pues no es tan eficiente. Así le mostrás esos números vinculados a una imagen real de proyecto con volumetrías que responden a esos números y que en tiempo real, si vos haces un cambio de alturas o de usos, pues te dice eso y qué impacta en el proyecto en términos de rentabilidad económica, en términos de área, en términos de eficiencia, y no tenés que esperar una semana para ver qué impacto tiene un cambio en un proceso. Todo esto ha permitido obtener todo un paquete de desarrollos de áreas y de eficiencia para el equipo de operación urbana pueda hacer este tipo de proyectos en tiempo récord y poder cerrar negocios mucho más eficientemente. Aquí mostraremos un video donde se escoge un territorio de la ciudad, que en este caso es el área de Naranjal, donde se va a desarrollar el proyecto puntual. Esa área se selecciona y se exporta y entra a Revit con todas las alturas de esos predios o de ese entorno existente, y allá en Revit pues tenemos la posibilidad de generar los filtros para ver los diferentes usos y plataformas de masas del proyecto. Rápidamente ahí tenemos la unidad de actuación con las torres propuestas, con los usos propuestos, y si se selecciona un piso, tiene toda la normativa asociada de áreas, a qué polígono pertenece, Z5R2, todo el tema que vincula toda la data real de un proyecto de este tipo. La ventaja de esto es que en tiempo real están vinculados las tablas de Excel de esa macro con información plana que es cargada a través de una pila de Dynamo que optimiza todo el proceso de ingreso manual y se vuelve un proceso mucho más eficiente, y en tiempo real podemos modificar número de pisos, diferentes usos sobre esa pila que afectan el modelo constructivo, y al afectar el modelo constructivo en tiempo real afectan también esas áreas de resultados, para decir rendimientos de área, rendimientos de costos de un proyecto. Acá rápidamente ya estamos en Dynamo, se cambia el número de pisos de 15 a 10, se cambia el ancho de la plataforma y se puede mirar cómo después se vuelve a recargar esa masa en el proyecto, y en tiempo real pues se hacen las actualizaciones volumétricas que cambian las alturas de los pisos, pero toda la tabla asociada a él automáticamente cambia para poder tomar un resultado o poder hacer un análisis de cuál es la eficiencia de ese impacto de cambiar el número de pisos del proyecto, o del ancho de la plataforma, o del largo de la plataforma, o de la forma del volumen. Todo este tipo de análisis lo que nos han permitido es hacer una mejor optimización de esas ocupaciones de los proyectos para tener una mayor rentabilidad económica y una eficiencia verdadera en un proyecto para una buena toma de decisiones. Ahí se cargan los archivos planos y ve cómo en tiempo real se mira la eficiencia del porcentaje de optimización. Muy bien. Esto es el tema de cómo lo hemos utilizado para optimizar procesos inmobiliarios. Mito 4. No se puede hacer espacio público con BIM. Y acá es uno de los temas más claves en donde creo que hemos trabajado muy fuerte, y es que hemos logrado hacer espacio público no convencionales planos, sino espacio público en ladera. Cuando hablamos de espacio público no es simplemente diseñarlo, sino a partir de plataformas BIM, en este caso Revit, se modeló todo el espacio público con el manual de espacio público, cumpliendo normatividad, y hemos logrado aprobar ya varios tipos de proyectos. En este caso estamos mostrando que hemos aprobado 3 edificios con su espacio público, todo directamente desde Revit y sacando toda la documentación planimétrica de los modelos BIM, lo que ha permitido la optimización de aprobaciones. De normalmente un proyecto de espacio público se aprobaba en 4 semanas, ya hoy lo hemos logrado optimizar a aprobarlo en 1 semana, todo por la eficiencia del proceso de desarrollo en BIM. ¿Cómo se logra hacer esto?
pues lograr la eficiencia de tener un modelo de espacio público con una plantilla que se genera, en donde podemos tener modelos livianos, ubicación de árboles que son familias 2D, ubicación de la tactilidad, ubicación de los bordillos, ubicación del andén, ubicación de todo el tema de la vía, con una estrategia que es no convencional, pero que nos ha dado muy buenos resultados, es utilizar el railing como pretexto para hacer las guías de todo el desarrollo de todos estos proyectos lineales de corredores. Cuando hablamos del railing es que generamos perfiles que si yo cambio en tiempo real un nivel de un andén, pues en tiempo real se me va a actualizar también el bordillo, la tactilidad y todo lo que está asociado a ese andén. Y nos permite también medir y tomar decisiones de si estamos cumpliendo o no. Tema de normatividad con niveles y con pendientes y porcentajes dependientes de los diferentes proyectos. Planta con elementos anotativos 2D. Logramos sacar esos planos bidimensionales donde los perfeccionamos anotativamente para poder entregar un producto que lo que nos permite es sacar planos confiables y que pueden ser aprobados por los entes administrativos de planeación. Y todo esto está codificado con un código que existe en el software de presupuesto, en el cual en tiempo real, cuando pasamos al equipo de presupuesto las cantidades, con el código vinculado, pues en tiempo real ellos nos pueden decir qué costos tienen este tipo de desarrollos que estamos haciendo. Esto ya es todo el tema de la tabla de parametrización de códigos vinculados a la descripción corta, larga y ancha unidad de medida. La desarrollamos para poderla vincular a Revit. Todo el tema ya de los planos aprobados, que ya están firmados y sellados, que salen directamente del modelo y que hoy están aprobándose en curaduría. Y se hicieron pruebas de cómo optimizar ese cambio de niveles. O sea, si ustedes miran esta imagen donde dice 22.87% y 25.34% y pasamos a la otra y cambiamos los porcentajes, pues automáticamente todo lo que está asociado a ella cambia porque se sube y se afecta un cambio integral. Si miramos esto de hacer un cambio dependiente en un proceso convencional, es un proceso que puede tener un cambio de 10 acciones, es decir, cambiar el bordillo, cambiar la tactilidad, cambiar la pendiente, cambiar el otro bordillo, cambiar el pasamanos. Son procesos que tienen muchas acciones a vincular para poder hacerlo a una metodología tradicional como es hacer un cambio en cada. Hicimos el análisis del método convencional donde cambiar la rasante de un andén implicaba hacer 28 acciones, que en promedio por acción son 20 segundos, que en un tiempo aproximado total serían 9.20 minutos por un cambio de una sola pendiente. Hacer esto en la metodología OIN con la estrategia que encontramos en la plantilla que desarrollamos era una sola acción que cambiaba todo en tiempo real, tiempo de impacto aproximadamente 15 segundos. Entonces, ¿cómo optimizamos esto? En un proyecto de un corredor, por ejemplo, una ciclorruta o un proyecto de espacio público de un parque, ¿cuántos cambios pueden haber que impliquen 9.20 minutos? Y eso sumado en el número de cambios, pues puede ser un impacto que en tiempo y costo no es eficiente. Esto nos ha permitido ser mucho más eficientes y lograr probar y romper los tabús de que sí se puede hacer espacio público con BIM. Acá muestramos rápidamente unos videos de modelos que son livianos para orbitar, en donde se mira, básicamente se modela lo que se tiene que modelar, no es modelar por modelar, sino un modelo que nos arroje toda la información en tiempo real. Si ustedes tocan ahí el andén y modifican su nivel, pues van a darse cuenta que todo lo que está asociado a ese andén va a subir y va a modificarse con él y en tiempo real va a cambiar la pendiente de ese andén. Todos estos cambios son óptimos no solo para los que diseñan, sino para los que revisan, que pueden tomar decisiones y verificaciones de si esos porcentajes cumplen o no, o si eso que le están planteando en un número impreso es real o no. Cambiar la orientación de la tactilidad, que antes era un proceso que todavía hoy hay gente que lo hace manual en AutoCAD, parametrizarlo y hacerlo a través de familias anotativas, todo el tema de los rebajes y darle la posibilidad hoy a un ente administrativo que aprueba, que pueda mirar los pendientes de los andenes. De esta manera es mucho más fácil ver si cumple o no norma. Todo el tema de la ubicación de la arborización, definir los diferentes estados, qué tipo de árbol es, tamaño de tallo, tamaño de copa, si es un árbol para tala, si es un árbol para nueva siembra, si es un árbol existente, ha permitido también vincular a todo el equipo ambiental a todo este desarrollo de procesos de espacio público. Mito 5. No vale la pena aplicar BIM en la vivienda de interés social.
Esto es un tema clave que uno dirá que en una vivienda de interés social, que son proyectos pequeños de 5 pisos, con una forma constructiva de muros vaciados, pues qué problemas vamos a tener. Cuando nos ponemos a modelar todo este tipo de desarrollos, nos damos cuenta que son muros dovelados y que hoy nuestros técnicos simplemente pasan sus diseños por el muro, canchando el muro sin darse cuenta de que allí hay una dovela. Uno dirá que esto es un problema que no impacta, pero si analizamos todo este tipo de problemas de fundaciones con tuberías, cerramientos con dovelas, encontramos que en un proyecto de interés social, como es este del edificio 1 Sol de Oriente, pues había 137 colisiones, que si elevamos esas 137 colisiones a un costo real de un promedio entre la colisión más compleja con la colisión más liviana, pues nos daba 137 millones de pesos sin mover un solo dedo en obra. Y esto en un solo edificio de los en gran número de proyectos que desarrollamos de vivienda de interés social. Entonces encontramos que esto nos generaba eficiencia, optimización, credibilidad y sí era importante desarrollarlo en viviendas de interés social. Mito 6, generar planos desde BIM para curaduría no es posible, pues logramos sacar toda la documentación planimétrica de secciones, plantas urbanas, secciones de aprobación, para que los entes administrativos y las curadurías lo aprueben. Esto ha generado una eficiencia en tiempos porque ya cambiar algo en 2D, que no está enlazado paramétricamente, a cambiar algo en el modelo, que se me actualizan todos los planos, es mucho más eficiente y certero. Mito 7. No es posible construir obra pública con BIM. Y aquí es clave ver cómo sí se puede hacer siempre y cuando a nivel contractual, como en el caso hoy de una entidad pública, exigimos en los pliegos de licitación que ese contratista y ese interventor utilicen ese modelo de diseño y lo lleven hasta el final de la obra, garantizando que hay un modelo ASBIL. Entonces ya hoy tenemos comités en obra con el modelo en vivo, solucionando los problemas y actualizando esas problemáticas que se puedan llegar a encontrar. Pero es clave la metodología de primero está el modelo, el cambio se hace en el modelo y la obra se construye posterior a cómo está en el modelo. De nada nos ganamos tener un modelo en obra y ejecutar primero el cambio en la obra y después tratar de actualizarlo en el modelo, porque sería hacer las cosas como siempre lo hacemos, pero a través de una metodología BIM o un modelo digital. Entonces es importante tener esto claro. Hoy estamos haciendo Ciudad La Universitaria Occidente, que está en un proceso de construcción, en el cual ya vamos cumpliendo los tiempos, incluso estamos por encima de los tiempos pactados, es decir, estamos cumpliendo mucho más a tiempo de lo que estaba planeado, o sea, vamos con una eficiencia importante de construcción y todo esto lo hemos logrado a través del desarrollo de metodologías de trabajo colaborativo en la nube, con plataformas como el BIM 360 Design y el BIM 360 Docs, que nos han permitido generar esa red de diferentes profesionales en torno a un proyecto en tiempo real. Con BIM 360 Docs pues tenemos toda la vinculación de modelos y documentos del proyecto en donde todos los actores tienen permisos para poder acceder a este proyecto en tiempo real y acá pues damos un ejemplo donde está el modelo de uno de los módulos de Ciudadela con todos sus técnicos montados y en tiempo real pues podemos mirar la toma de decisiones o como es un modelo colaborativo pues analizar lo que están haciendo los diferentes actores para una toma de decisiones. Es decir, ya hoy no hay cambios que no sepamos quién lo hizo en tiempo real y que no podamos ver cómo afecta esto el modelo. Todo está asociado por diferentes disciplinas, carpetas. Esas carpetas tienen sus modelos, sus planos que vienen directamente desde los modelos, pero no son solo modelos estáticos, sino que son planos con información. Es decir, si yo toco ese plano y toco un piso, me va a decir el área de ese piso en tiempo real y permiten generar información de detalles constructivos. Y si hay un cambio en el modelo, pues automáticamente todo este paquete de planos se va a actualizar en torno a esos cambios planteados. Entonces aquí rápidamente, si ustedes pueden seleccionar una de esas áreas de piso, pues les va a mostrar información de las propiedades que ese plano ya no es un plano estático, sino que es un plano dinámico que todos los actores pueden ver información que tiene ese plano, qué tipo de familia es, qué tipo de piso es y también es clave poder tener esa trazabilidad. Y todo el tema de la trazabilidad de las incidencias, es decir, cuando hablamos de incidencias es tener un panel de control de un semáforo de decir qué necesitamos, qué nos falta, qué está en amarillo, qué está en rojo, qué no se ha entregado en los tiempos para poder tener una trazabilidad de
qué es lo que hay que evacuar, y cada incidencia pues se sube a través de esta plataforma, se adjuntan imágenes y se muestran todas las problemáticas que puede llegar a tener un proyecto puntual, que da mucha mayor seguridad y trazabilidad a todas las problemáticas de un proyecto y no hacerlo de una manera convencional como es hacerlo en el correo. El BIM 360 Design nos permite ya traer un modelo central donde podemos ver la trazabilidad a través de diferentes parámetros de usos y de colores de lo que se está avanzando en construcción por diferentes plataformas del proyecto, entender cómo hay actores externos que trabajan en diferentes plataformas BIM y por ejemplo acá aparece la estructura metálica que la hicieron en Tecla y cómo se vincula a través de un IFC al modelo constructivo y tener un control de qué impacto tiene eso en el proyecto. Todo el tema de los diferentes análisis de los módulos, de los proyectos, de poder tener información de resistencia de una columna, si yo toco la columna, qué resistencia tiene, 42 megapascales, como podemos ver ahí, qué volumen tiene esa columna para tener una toma de decisiones de qué he pagado, qué he ejecutado y poder tener esos actas de pago y control de avances de obra. El tema de poder navegar en el proyecto. Una cosa es encontrar una colisión, otra cosa es moverse en el proyecto y encontrar inconsistencias. Inconsistencias es cosas que uno verdaderamente ve que no podrían o no deberían ser así. Poder entrar y mirar cualquier esquina del proyecto. Eso ha permitido tener una eficiencia en el tema de poder tener una toma de decisiones acertadas antes de llegar a construirlo. ¿Qué ha permitido todo esto? Unos resultados e indicadores de la implementación BIM y SIM mucho más eficientes a nivel de la empresa de desarrollo urbano EDU, y encontramos como alineados con Camacol lo que buscamos es hacer una reducción de costos, una reducción de plazos, una eficiencia en uso de recursos, una optimización de la cadena de valor, habilitar el uso de tecnologías disponibles para el sector y la implementación de tecnologías de punta. ¿Qué ha permitido estos indicadores a nivel cuantitativo al interior de la empresa de desarrollo urbano? Hemos logrado una eficiencia de coordinación de edificios en un 28%. ¿Cómo sacamos este dato? Son 170 proyectos ejecutados bajo la metodología BIM en el 2018, de los cuales podemos garantizar de que todos estos modelos, con los diferentes análisis de colisiones y problemas, hemos mejorado un 28% en la eficiencia de lo que hacíamos en el año 2017. Eficiencia en el desarrollo de espacio público, en un 33%. Hemos analizado cómo lo hacíamos convencionalmente, los tiempos de aprobación, cuántos cambios nos mandaban, qué tiempo le impactaba al equipo de diseño hacer esos cambios. Bajo hacerlo la metodología BIM, han optimizado el proceso en un 33% y han logrado bajar, como lo mencionaba ahora, de 4 semanas a semana o semana y media en tiempos de aprobación. Asertividad en la comunicación y análisis de modelos. Hemos mejorado en un 40%, en el sentido de que ya la gente entiende mucho más. Cuando ves una maqueta de un gemelo digital de un proyecto de intervención, entiende mucho más lo que se va a hacer que explicarlo sobre un plano. Y eficiencia en la modelación de grandes superficies de terreno, pues a través de este equipo interdisciplinar hemos logrado modelar toda la ciudad de Medellín y el área metropolitana, o sea que hemos mejorado en un 60% en ese modelo de superficies o de grandes superficies. A nivel de indicadores cualitativos, cómo la gente hoy se apropia de esos desarrollos porque se le tiene en cuenta a la comunidad, tanto en la parte de obra laboral como también en mejorar las condiciones de calidad de vida. En impacto al primer país nos encontramos que somos la primera entidad pública promoviendo metodologías BIM y SIM y tecnologías de punta a nivel país, promover la trazabilidad y transparencia en los procesos, ser más productivos y eficientes en un marco de referencia en el sector de la construcción y disponer nuevas tecnologías para dar soluciones a las comunidades menos favorecidas. Encontramos como a nivel país, si miramos diferentes planos, muestran que Colombia está en un uso incipiente del BIM, pero nos damos cuenta que ya hoy hacemos parte de BIM Forum Colombia, que Camacol Nacional está apostándole que al 2022 el 50% de las empresas estén usando BIM. Hacemos parte de toda esa cadena de BIM Latam con BIM Forum Colombia, donde la DU es partícipe. Trabajamos con Camacol Nacional y las regionales, haciendo parte de ese grupo de empresas que está promoviendo, desarrollando, y somos la única entidad pública que está ahí trabajando y jalonando para empezar a generar un estándar de país en todo este tipo de metodologías. ¿Y hacia dónde vamos? Es importante mirar que surgen nuevas metodologías de diseño
como es el diseño generativo. Entonces es un corto video que nos muestra que cómo podemos utilizar esos nuevos desarrollos y estar alineados a la tecnología para buscar mayor eficiencia en el procedimiento y la creación de nuevas alternativas. Hoy es más eficiente el que pueda mejorar un diseño con diferentes temas. Miremos un momento. Es importante ahí para cerrar cómo debemos estar alineados a los nuevos desarrollos y estar enmarcados en nuevas tecnologías, pero hay algo clave, o sea, el computador y la tecnología no desplaza a las personas son las que le dan las iniciativas para que esas tecnologías verdaderamente sí puedan funcionar. Yo creo que ha sido todo por el día de hoy, no sé si tienen alguna pregunta o algo, David. Diego, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo escribí en el chat si alguien tenía alguna pregunta, no sé si alguien tiene algo para preguntarle a Diego, pues aprovechando que está acá. Bueno, parece ser que no. Diego, muchísimas gracias por tu intervención. Muy interesante pues todo lo que han hecho y pues de nuevo agradecer todo lo que pues con el BIM Forum Colombia han realizado y todo el apoyo pues que es para nosotros ustedes desde la EDU. Aquí hay una pregunta: ¿qué impacto contractual ha tenido esta tecnología? Es un impacto alto, o sea, en el sentido de cómo una entidad pública que hace el diseño y tiene que contratar todos los técnicos, cuando hablo de estructura y sus diferentes disciplinas técnicas, ha obligado a generar unos pliegos de licitación en donde se exijan unos profesionales que puedan cumplir con estas metodologías, pero donde hay que ser claves en el sentido de darle la mano a esos proveedores o contratistas, en el sentido de que yo creo que ya no podemos ser cerrados a compartir esa información y contractualmente así exigamos que esas personas tengan un perfil que cumplan la metodología BIM o profesionales que sepan del BIM. Sabemos que ese mercado todavía está en pro de formarse, entonces lo que hacemos como empresa es encontramos personas que tengan esas capacidades, las mejoramos, les damos las plantillas y nos volvemos un equipo de trabajo donde tanto la EDU como ese contratista externo elegido se trabaja en equipo para poder llegar a obtener buenos resultados. O sea, contractualmente se exige, pero no es con el ánimo de exigir y si no cumple, chao, sino con el ánimo de exigir que tengan unos conocimientos básicos demostrables y darle la mano a ese contratista porque realmente es un equipo, o sea, nada haríamos de un diseño arquitectónico sin tener esos técnicos funcionando. Aquí Juan pregunta también cómo han ejecutado los costos y presupuestos con la metodología y cómo se han visto afectados. Pues ha sido un tema que hemos pasado por dos software de presupuestos que son SAO y Opus. Con SAO lo logramos desarrollar a través de un Keynote que vinculábamos todo lo tema de la codificación de datos y ese Keynote lo exportábamos a SAO directamente, que leía las cantidades de obra y como esas cantidades estaban asociadas a un código, pues ese código en tiempo real nos daba una PU y nos daba un presupuesto en tiempo real. Después se cambia a Opus
y ahí encontramos una problemática de enlace. Lo estamos haciendo a través de Excel, pero ya hace 4 meses nos entregaron un plugin que desarrolló directamente Opus, el cual estamos testeando y que vincula todas las cantidades desde Revit, y hemos logrado minimizar todo el tema de pasar a través de archivos planos y pasar directamente al modelo, y estamos en ese proceso de afinar el tema con Opus, pero creo que nos ha ido bien. Es un tema difícil, pero lo clave más que la herramienta es tener un buen proceso de codificación y un proceso de unos ítems muy claros en qué unidad de medida se trabaja en la empresa y cuál es la estrategia para modelar que arroje esa unidad de medida. Eso es lo clave. Si se está enlazando esa unidad de medida a un código y está bien enlazado, independientemente ya de la herramienta o el plugin que exista para enlazarlo, pues el proceso será mucho más eficiente. Uh-huh. Y aquí la última puntita que dicen: es muy importante el desarrollo de familias de componentes del espacio público. Algunas de ellas son de conocimiento público para efectos pedagógicos. Pues actualmente todas estas plantillas se montan en el SecOp en licitaciones, o sea, hoy no estamos cerrados, las compartimos, las abrimos, le entregamos a los proveedores, a los contratistas, con todas las familias que se han desarrollado para hacer espacio público. Falta mucho más por hacer, pero creo que hemos dado un granito de arena importante ahí. Y listo, no, y si es de uso público, el que las necesite, pues rápidamente puede escribir a diego.giraldo@edu.go.co solicitando y podemos mandárselas. Ok, perfecto. Aquí también, buenos días. ¿Cómo le dan precisión de los modelos digitales de superficie y a los modelos digitales de terreno para prefactibilidades en proyectos de urbanismo? Pues la precisión, como lo mencionaba en la presentación, hemos utilizado estrategias de diferentes tecnologías de punta, como son LIDAR, modelos digitales de superficie levantados a través de faro o a través de drones. Hay diferentes estrategias, pero lo que nos ha dado mejor resultado es esos híbridos de modelos digitales de superficies enlazados al CAD convencional, que coincida la información bidimensional con ese modelo digital de superficie, porque hoy lastimosamente todavía no me aprueban a mí en planeación un modelo digital de superficie, o no me reciben una nube de puntos, me reciben es un plano que venga de esa nube de puntos. Pero lo que pasa es que si no está bien enfocado el proceso y yo contrato a alguien que haga la nube por separado y alguien que haga la topografía por separado y eso no se habla, pues eso genera un conflicto. Entonces hemos logrado con los proveedores desarrollar un híbrido en donde tanto ese modelo digital de superficie como esa planimetría que sale del modelo para aprobaciones sí hablen en un mismo lenguaje. Y Orlando, ¿cómo le fue la estrategia para capacitación de los colaboradores, teniendo en cuenta que se estaba innovando en este campo y en el desarrollo de este tipo de proyectos? Pues al principio tomamos una decisión y era asumir que deberían estar capacitados, y creo que fue un error al principio, en el sentido de que hoy esos profesionales no están formados. Entonces la mejor decisión fue, pues el contratista hace parte del equipo de trabajo. Entonces no cerrarnos con las plantillas, no cerrarnos con la información, le entregamos las plantillas de trabajo, las plantillas desarrolladas por el equipo de EDU, plantillas de espacio público, plantillas de modelado de edificios, plantillas de modelado MEP, lo que garantizaba que el producto que nos entregaran sea un producto que hablaran con nuestro proceso de trabajo. Eso nos ayudaba a nosotros a tener un producto confiable y les ayudaba al proveedor o al técnico a subir su nivel, y eso fue la estrategia que creo que mejor funcionó. O sea, compartir la información es la clave. O sea, el que sepa BIM y sepa conocimientos BIM y quiera meterse en una burbuja, creo que está equivocado. O sea, entre más abrís la información, mucho más vamos a lograr que esto se difunda y se vuelva una política de trabajo. Diego, muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. De nuevo te agradezco por este espacio, y por último quisiera invitarlos para el próximo webinar que tenemos, que es el próximo 24 de septiembre, que lo dictará Ricardo Rojas, ese es de Chile, el cofundador de Simius Lab, que va a hablar de implementación BIM en empresas. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos por asistir y a Diego por todo el espacio. Gracias a ustedes por el espacio, y ya tú dijiste que le ibas a dejar en YouTube, o ahí va a quedar. Sí. Cuando necesiten cualquier cosa de lo que han visto acá, de alguna presentación mucho más detallada, de información de las plantillas que hemos desarrollado, con todo gusto, y por acá estamos para servirles. Listo.
Gracias, Diego. Buen día para todos.